Reanudamos la vista de la causa. Alega por la impresión del trabajo hasta por 25 minutos el abogado Isaías Rodríguez Reyes. Tiene la palabra. Con la venia de vuestro excelentísimo ministro, abogado Isaías Rodríguez, por la Dirección del Trabajo, Inspección del Trabajo, LOA Calama, vengo en solicitar se rechace el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por los siguientes argumentos que paso a exponer. En primer término, haré ciertas precisiones respecto del alegato señalado por mi contraparte y luego haré también, reiteraré algunas alegaciones de forma expuestas en mi traslado para finalmente detallar y abordar derechamente los efectos contrarios o la inexistencia de efectos contrarios a la Constitución de los preceptos en este proceso alegado. Como primer punto, refrendar y para el conocimiento expreso de vuestro excelentísimo tribunal, la Dirección del Trabajo tiene un proceso administrativo de derechos fundamentales. Este proceso es un proceso de investigación de estos mismos derechos y en base a este conocimiento y las denuncias de los mismos trabajadores es que interviene y que acude, tiene un procedimiento administrativo previo a lo que al mismo artículo 289 y 292. Este procedimiento administrativo busca poder solucionar y evitar la denuncia judicial y que los mismos tribunales luego estos mismos se pronuncien conforme a la medida que estamos discutiendo. La Dirección del Trabajo, efectivamente, ante la denuncia de estas dos trabajadoras que se encontraban negociando colectivamente, acude en visita inspectiva al banco a solicitar la reincorporación en la medida del fuero y constatado también todos los documentos necesarios para poder afirmarlo. Así, el banco se niega a esta reincorporación y luego, en la instancia de mediación, que también es otra parte de este procedimiento administrativo, el banco vuelve a negarse respecto de la reincorporación y constatado ya que estas trabajadoras estaban incorporadas en la nómina de negociación colectiva y la negociación colectiva se desarrolló y transcurrió efectivamente sin estas trabajadoras que se encontraban desvinculadas. También, como segunda precisión, también para abordar la naturaleza del artículo 289, ver aquí en el campo de los hechos que efectivamente aquí la protección del artículo 289 no se pudo hacer efectiva. Efectivamente, las trabajadoras fueron desvinculadas y no pudieron participar de este proceso de negociación colectiva. Es decir, verdaderamente acá, cuando efectivamente se concretó meses después con la orden judicial la reincorporación, una de las trabajadoras pudo volver a ser reincorporada, otra de las trabajadoras negoció un finiquito, pero finalmente, con posterioridad, nuevamente fue desvinculada la trabajadora, por lo tanto ninguna de estas trabajadoras se encuentra con contrato vigente actualmente con el banco. Eso en cuanto a las precisiones como más fácticas, y ahora reiterar argumentos de forma que a mí me parecen bastante relevantes en cuanto a lo que es esta sede, que los efectos que tiene la sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, me parece que contraría los actos del requirente la presentación de esto en una gestión pendiente como es la unificación de jurisprudencia. Y solamente lo señalo para reiterar el alcance que tiene esta sede de unificación, en la cual solamente se puede presentar, es un recurso excepcionalísimo, en el cual solamente se somete a la interpretación de la ley. Ese es a la interpretación cuando existan distintas interpretaciones de cortes superiores respecto de un determinado precepto, en este caso el artículo 289. Es decir, el mismo requirente solicitó la interpretación de esto y en esta misma sede solicita la inaplicabilidad del mismo precepto al cual le solicita la excelentísima Corte Suprema interpretar de acuerdo a al carácter que él mismo señala. Es decir, claramente hay una contradicción, y más que una contradicción, hay una suerte de, la verdad que revelo, desconocimiento de qué es lo que efectivamente podría suceder, cuál es el alcance de esta disposición inaplicable, ¿sí?
se decreta su inaplicabilidad habiéndose solicitado previamente la interpretación a la Corte Suprema. La verdad que me parece bastante curioso y la verdad que desconozco cuál podría ser el resultado de ello. Asimismo, también ver la naturaleza procesal del recurso de queja. Aquí el recurso de queja no hace mención a ninguno de estos artículos, ni ninguno del 289, 292, ni el artículo 4 de la ley 19.886. El recurso de queja está interpuesto por la contraria únicamente porque estima que existe grave falta o abuso del magistrado respecto de normas de orden público. Dice: con la venia de vuestra señoría excelentísima, haber validado una sentencia pronunciada por un juez que no la firmó y que no estaba legalmente investido de su cargo. 2, haber validado una sentencia pronunciada por juez incompetente. Y 3, haber desestimado antecedentes probatorios sobrevinientes acompañados ante la vista del recurso. Es decir, esos son los puntos en los cuales somete la queja ante la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, no se ve relación alguna con el presente requerimiento de inaplicabilidad. La verdad que vuestro excelentísimo tribunal ha recalcado varias veces que estos preceptos deben resultar decisivos en la gestión en la cual se presenta y suspende este requerimiento de inaplicabilidad. Y en este caso no se puede observar esta situación. Es por ello que también he sostenido que esta decisión o este requerimiento, más que efectivamente concurrir al análisis de los preceptos, impugna una resolución judicial, pues solamente se presentó con oportunidad de un resultado adverso, primero en el procedimiento administrativo de la Dirección del Trabajo, luego en el juzgado de Calama y luego ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Es ahí recién cuando entra a la Corte Suprema y dos meses después de haber sido interpuestos los recursos y 2 días o 3 días antes de que sea vista la causa, cuando ya estaba puesta en tabla, es ahí donde se interpone este recurso de inaplicabilidad. Y es por ello que hago mención a la oportunidad y que verdaderamente se está impugnando una resolución judicial. Esta pretensión claramente del requiriente se encamina a privar de efectos a una resolución judicial que efectivamente le desfavorece y realmente la construcción respecto a los artículos en el mismo requerimiento no logra tener la entidad suficiente que requiere este mismo tribunal. Es de ver únicamente que muchos de los argumentos que se han señalado con oportunidad de este alegato no se encontraban en el mismo requerimiento, sino que han sido desarrollados y también con la presentación de estos informes en derecho, justamente con la oportunidad del día de ayer recién. Es solamente dejar presente que no ha existido la oportunidad de nuestra parte de tener un conocimiento acabado y una lectura acabada de aquellos informes. Entrando de lleno a analizar los efectos contrarios a la Constitución del artículo 289, letra A, 292 y artículo 4 de la ley 19.886. Primero es señalar que extrañé en la exposición de la contraria que verdaderamente no refiriese al artículo 289, letra A. Es decir, verdaderamente no hay un análisis de lo que sostiene la letra A. Efectivamente no. Vi un análisis mucho más genérico y en el sentido como abstracto de la norma, pero no observo que efectivamente hay un análisis ni siquiera solamente de la técnica legislativa, de la figura de prácticas antisindicales. La verdad que se extraña y lo que sí vi un análisis mucho más acabado del artículo 4 de la 19.886, donde sabemos que existe ya un pronunciamiento asentado, un criterio asentado de vuestro excelentísimo tribunal. Parto por el artículo 289 y señalar que su objetivo central es la libertad sindical, que es un valor que está reconocido en nuestra propia Constitución. Podríamos definirlo, se ha definido en un boletín oficial también de nuestro servicio, como, con la venia de vuestra señoría excelentísima, leeré,
el derecho que asiste a los trabajadores para constituir organizaciones, afiliarse o desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa sin intervención de terceros y especialmente el derecho a ejercicio de la actividad sindical por medio de aquellas acciones tendientes a la defensa, promoción de los intereses que son propios y en particular de la negociación colectiva y el derecho a huelga. Efectivamente vemos un valor que está comprendido no solamente en un numeral de nuestra Constitución, sino que también responde en primer caso al derecho de asociación, luego al mismo 19 número 19 en un sentido de la libertad sindical negativa, el derecho a sindicarse, así como también en la autonomía misma colectiva, y el 19 número 16 a negociar colectivamente en la empresa, que es lo que sostiene nuestra Carta Fundamental. Su antecedente está en los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y también el Pacto de San José de Costa Rica, y en específico de los tratados de la OIT, el Convenio 87 y Convenio 98, que son del año 1948 y 1949, pero fueron ratificados ya por nuestro país en 1999, que específicamente el Convenio 87 desarrolla el valor de la libertad sindical y el Convenio 98 particularmente también sobre la negociación colectiva, que son justamente los dos valores constitucionales que estimo son aplicables al análisis de estos preceptos. El fin último de esto es favorecer a la parte más débil, es decir, aquí existe una relación de trabajo subordinada, en la cual se busca con la libertad sindical poder equiparar esta relación dispar, que es por esencia dispar, y buscar a través de la negociación colectiva realizar la justicia distributiva que podría significar el ejercicio de la misma. Naturalmente, por la naturaleza dispar, se requieren elementos legales que hagan valer estas garantías. Y justamente los elementos legales para hacer valer estas garantías son las prácticas antisindicales y el fuero. Fuero que también constituye parte importante de estos hechos y que también no ha sido abordado por la contraria y sí fue abordado por la sentencia que fue la infracción al artículo 309. Es decir, prácticas antisindicales y fuero son las instituciones legales en las cuales van en defensa de la libertad sindical. Las prácticas antisindicales señaladas en el artículo 289, acciones que atenten contra la libertad sindical y incurren especialmente en esta infracción a modo ejemplificativo las letras que después a continuación se señalan. El artículo 292 impone la sanción por multa de 10 a 150 UTM y de 100 a 150 en el caso de reincidencia. Eso en cuanto a estos dos artículos. Pero ¿cómo analiza el requirente estos dos preceptos? Lo analiza a la luz del debido proceso. Y desde ya poder ver que la misma garantía del debido proceso, en la cual ha sido desarrollado por vuestro excelentísimo tribunal, refiere por ejemplo, a la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella de la parte contraria, el emplazamiento, la adecuada defensa de asesoría de abogados, etcétera. Es decir, en sí la garantía más básica del debido proceso no fue abordada por el requerimiento de inaplicabilidad, sino que solamente refirió a las garantías en específico de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Primero, en cuanto a la tipicidad, sostener que la tipicidad solamente se hace la prevención, que es propia de otra rama del derecho. Es decir, no estoy diciendo que esto no resulte aplicable efectivamente a la norma laboral y por la relación que la contraria también sostenía por el derecho administrativo sancionatorio, sino que esta debe ser aplicada también con matices y entendiendo que no es la entidad del derecho penal y la importancia y su significancia es muy distinta al derecho laboral, partiendo por que el derecho laboral podría ser considerado como un derecho privado con normas de orden público. En cambio, a nadie le puede caber duda que el derecho penal es una norma de orden público y de derecho público. Es decir, la tipicidad podríamos definirlo como que ninguna conducta puede sancionarse sin que previamente haya sido descrita por la ley. Es decir, ¿qué es lo que debemos analizar? Voy a hacer un análisis por tres aspectos. Primero, por técnica legislativa. Aquí el artículo 289 tiene una técnica legislativa en la cual describe de forma amplia
y buscando proteger un derecho fundamental, en su inciso primero, cuál es la figura de las prácticas antisindicales. Y luego, de manera ejemplificativa, en sus numerales siguientes, dice, incurre especialmente en esta infracción una variedad y cantidad distinta de manifestaciones, que son propias de las relaciones laborales, las cuales pueden existir aún más, y la misma Corte Suprema ha sostenido que en estas no serían una enumeración taxativa. Entonces tienen un criterio abierto y omnicomprensivo. Citando a Delio Misoni, una tesis de la Universidad Católica de Valparaíso, leeré lo siguiente, que una solución que permite armonizar la generalización y la casuística la da el llamado método ejemplificativo, que frecuentemente mantiene las ventajas de ambas formulaciones, reduciendo al mismo tiempo sus inconvenientes. Verbi gracia se establece que una cláusula general a la cual se agrega una enumeración casuística de ejemplos, y esto todo lo hace en análisis del 19 número 3, inciso octavo, y también está refrendado por una cita a Carl Ingich, la introducción al pensamiento jurídico. Así podemos ver que este es un asunto de técnica legislativa, que incluso ha sido analizado como una técnica, justamente una técnica que no vulnera por ningún motivo el principio de tipicidad. Luego podemos citar también a Alex von Wiesel en su libro La tipicidad ante el tribunal, la garantía de tipicidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué nos sostiene? Como para verificar el cumplimiento de esta garantía, que efectivamente exista una figura núcleo que después sus otros elementos o los otros tipos infraccionales se puedan obtener de esa infracción. Es decir, que al menos requiere que exista un núcleo. Y este núcleo está claramente sostenido en el artículo 289. Dice acciones que atenten contra la libertad sindical. Y bueno, en temas de prácticas desleales, acciones que entorpezcan la negociación colectiva. Es decir, el núcleo de conducta está bien sostenido. ¿Y cuál es la última esfera de análisis de la garantía de tipicidad? Para demostrar que también esto lo cumple el artículo, es que exista noticia previa. Es decir, que efectivamente el administrado o el sancionado esté en una posición de cognoscibilidad respecto de la misma sanción. Y en esto es claro que toda persona o toda empresa que está inmiscuida en las relaciones laborales, y aún como el Banco Crédito e Inversiones, que ha tenido 11 negociaciones colectivas previas, está en conocimiento efectivamente de cuáles son las figuras de las figuras de prácticas antisindicales, más aún cuando esta no es la de los numerales, que ciertamente hay algunos que podrían llegar a ser discutibles o podrían llegar a ser han tenido mayor contrapuntos jurisdiccionales en corte, más aún no incurre en esto, sino que es el asunto del fuero, el artículo 309, que, vuelvo a insistir, no fue abordado por este requerimiento. Cuanto a la presunción de derecho de la culpabilidad, se mantiene también la presencia de esta prevención cuanto a ser una institución del derecho penal, y abordar que en el mismo requerimiento de inaplicabilidad, más bien al oriental, esta presunción de culpabilidad no se hace mención a la redacción del precepto. Nuevamente parece que se estuviese recurriendo contra la misma sentencia o contra el mismo desarrollo de los mismos hechos. No aparece una redacción o que me señale cuál es el término efectivamente que traspasa aquella barrera o vulnera la garantía constitucional. No, solamente hay un análisis bastante genérico y no se dice cuál es la presunción de derecho. O sea, no se dice cuál es efectivamente la presunción de derecho que efectivamente estaría vulnerando este 19 número 3. Respecto de la garantía de la presunción de inocencia, vuestro excelentísimo tribunal ha establecido el desarrollo contenido de esta misma garantía, una regla de trato y una regla de justicia. Aquí la regla de trato tiene que efectivamente nadie puede, o sea, todos deben ser tratados como inocentes mientras una sentencia no declare lo contrario. Y una segunda regla de justicia es que es un tema esencialmente probatorio, es decir, deben existir antecedentes suficientes que prueben efectivamente la acusación de un hecho punible y la participación del acusado. Efectivamente este análisis no se ve tampoco realizado en contrapunto con la norma del 289 en ningún momento, ni mucho menos en la letra A. Es decir, como dije, solamente obtenemos apreciaciones genéricas. Sí, para cerrar el punto de acuerdo al artículo 289, señalar que esto es una figura general, omnicomprensiva, y es que así se entiende
pues esto en tanto busca la defensa de los derechos fundamentales, y mientras más amplio sea su espectro, mayor va a poder ser la protección del mismo. Es decir, citando un trabajo de la magistrado Paola Díaz Urtubia, del segundo juzgado, que se llama El elemento subjetivo de las prácticas antisindicales, dice que lo que debemos centrar es que estas prácticas antisindicales se rigen bajo un procedimiento de tutela, de defensa de derechos fundamentales, y que la tutela, más que ser sancionatoria, es una tutela inhibitoria, que es un punto que también voy a abordar al referir al artículo 4. Es decir, lo que se busca en primer término es el cese de la conducta atentatoria a los derechos fundamentales, más que buscar otro tipo. El análisis o lo que busca el Estado y debe promover su defensa es en la defensa de los mismos derechos y garantías fundamentales en los cuales en este caso han sido vulnerados. Para usar los últimos minutos que me quedan, me dedicaré a hacer el análisis del artículo 4 de la Ley 19.886. Señalar que por la Ley 20.238 se agregó una inhabilidad a la misma sanción, y que señala que quedarán excluidos quienes al momento de la presentación de la oferta hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores 2 años. Esto se agregó a las funciones de la Dirección del Trabajo, que en particular mi propio departamento recibe todas las sentencias de los mismos tribunales y todas las sentencias en las cuales hayamos hecho nosotros parte, para publicarlas en un registro semestral de la cual se informan todas las empresas que han vulnerado derechos fundamentales y han incurrido en prácticas antisindicales. Esta reforma lo que buscó fue que las propuestas económicamente más convenientes no fueran obtenidas por vulneraciones a los derechos fundamentales. Se sabe que estamos en un sistema de libre competencia, y efectivamente esta libre competencia o este mismo ejercicio de buscar un costo de producción más bajo podría verse afectado por la vulneración a los derechos de los trabajadores, y no es idea y propósito del legislador que el fisco contrate con empresas vulneradoras de los derechos laborales. Y es así, para evitar este incentivo pernicioso, es que efectivamente se ha dispuesto esta misma norma. Tenía pensado leer el primer trámite constitucional de la ley en la Cámara de Diputados, pero en orden al tiempo voy a obviar esta cita y referirme al criterio de proporcionalidad. Brevemente, sostener que de la misma redacción no me voy a referir al alegato ahora, pero de la misma redacción del requerimiento, se podría llegar a entender de que efectivamente, es decir, que hace como un contrapunto entre la sanción entre 10 a 150 UTM y esta sanción de inhabilidad de 2 años, es decir, como que en relación, como fue de 20 UTM, debería corresponder una sanción menor de inhabilidad. Eso la verdad que surge, y la verdad que creo que no corresponde a este análisis de si efectivamente contiene efectos contrarios a la Constitución. Me parece que no corresponde a esta sede. Y lo que no ha sido abordado por la contraria es que existe una serie de efectos propios de una sentencia declarativa de práctica antisindical y de derechos fundamentales, aparte de este. Y van en sentido que el mismo señalaba, buscar la tutela inhibitoria más que una tutela sancionatoria, porque se declara la existencia de la lesión, se obliga al cese inmediato del comportamiento antijurídico, que en este caso efectivamente tuvo que realizarse solicitándole al Banco de Crédito de Inversiones el reintegro de los trabajadores. Se obligan a adoptar medidas concretas de reparación. Se busca pagar las indemnizaciones que procedan a los trabajadores afectados. La aplicación de multas, el registro de sentencia a la Dirección del Trabajo, la publicación de la empresa infractora en un diario de circulación nacional semestral como empresa que tiene conductas antisindicales, y por último, la exclusión de licitaciones públicas o privadas. Es decir, es solamente uno de los efectos, y la verdad que está dentro también de una otra norma legal que son los requisitos de una sentencia de tutela, también norma no abordada por la contraria. De eso en cuanto a la proporcionalidad, el non bis in idem, señalar que, como la relación también ya lo señaló, la triple identidad no se cumple, es decir, el fundamento es distinto, y citar brevemente que de acuerdo a un trabajo de Jacobo López Barja de Quiroga, cuando es distinta la relación entre el empresario ciudadano
y el empresario contratante del Estado. Y esto también debe ser abordado porque no es el mismo fundamento de la sanción. Y por último, para usar los últimos segundos, el tema de la libre iniciativa o desarrollar cualquier actividad económica. Citar a la profesora Ángela Vivanco y dice: no se aprecia de qué forma el precepto podría analizar o podría resultar efectos contrarios al ejercicio de dicha garantía, en tanto es la misma norma constitucional que determina que el legislador tiene facultades para determinar cómo se ejerce el derecho a desarrollar actividades económicas, al señalar expresamente como limitación el respeto a las normas que lo regulen. En base a todo lo señalado, vengo a solicitar se rechaza el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional con costa. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces por el sindicato Banco BCI, hasta por 30 minutos, el abogado Hernán Hidalgo Gómez. Muchas gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar en representación del sindicato solicitando el total rechazo del requerimiento de inaplicabilidad en base a los argumentos que paso a exponer. En términos generales, sus señorías excelentísimas, este requerimiento debe ser rechazado por dos motivos principales. Primero, porque se funden hechos que no son verdaderos, y segundo, porque se hace una asimilación estricta del derecho penal, de la institución del derecho penal, al derecho laboral. ¿Cuáles son estos hechos que no son verdaderos? Primero, la constitución de la práctica antisindical. La práctica antisindical, sus señorías, es no haber reintegrado a las trabajadoras cuando la Inspección del Trabajo solicitó su reintegro. Esa es la práctica antisindical. Así está establecido en el tribunal, así está establecido en el informe de la Inspección del Trabajo. No es el despido de las trabajadoras, desconociendo el fuero. Asimismo, el artículo la resolución 132, a la que aludía mi distinguida contraparte, no elimina el fuero de las trabajadoras. Me voy a referir a eso posteriormente. Y con respecto al segundo término, a la asimilación del derecho penal a las instituciones de derecho laboral, quiero señalar que si bien es cierto que los principios que informan a los sistemas infraccionales son siempre los mismos, tal como se ha dicho acá, esto tiene que aplicarse con algunos matices, porque el mismo contenido prescriptivo haría, si se aplica con el mismo contenido prescriptivo, lo que haría sería que el derecho laboral entraría a depender del derecho penal y no del derecho constitucional como debería ser. Esta atenuación o adecuación tiene que hacerse de acuerdo a los fines propios del derecho colectivo del trabajo. Bien, en lo específico, relacionado a la primera vulneración, con relación a los principios de culpabilidad, debido proceso y presunción de inocencia. La contraria señala que la letra A del artículo 289 carece de elementos subjetivos, que su aplicación vulneró el principio de culpabilidad y vulneró la presunción de inocencia, y al no recibir una prueba sobreviniente vulneró los requisitos del debido proceso. En la especie lo que está exigiendo el requirente es un sistema de responsabilidad muy parecido al sistema penal. Si eso se aplicara en el caso laboral, habría un enorme problema de prueba para el sujeto que ha sufrido la lesión, porque la intención se da en el fuero interno, no necesariamente se expresa, porque la voluntad real es muy difícil de probar. Y lo que ocurriría es que muchas de estas conductas quedarían en la impunidad. Las prácticas antisindicales, sus señorías, se dan en un contexto de acciones legítimas y aquellas que suponen un atentado a la libertad sindical. Por lo tanto, es muy difícil poder probar como el estándar de la prueba penal de que efectivamente hay una intencionalidad clara. Si lo que me están pidiendo es una prueba dura, como un registro fílmico en materia penal, dándole muerte a una persona en el estacionamiento de mi edificio, eso no lo vamos a encontrar acá. Aquí la atribución de responsabilidad se basa en varios hechos que de una u otra forma nos llevan a concluir que la intención del requirente fue vulnerar la libertad sindical.
no quiero ser majadero, pero quiero reiterar para ilustrar un poco cómo se forma la atribución de responsabilidad acá. Ese mismo ejemplo que en materia penal registran el video dándole muerte a alguien al estacionamiento de mi edificio. No existe, pero en mi casa encuentran el cuchillo con mis huellas y la sangre del occiso. Encuentran mi ropa manchada con el occiso. Y ese hombre que murió, además del amante de mi señora, sin lugar a dudas, entonces, yo soy el criminal. Aquí pasa algo similar. De un montón de hechos pequeños o de circunstancias que se encuentran acreditadas, podemos desprender de que efectivamente el banco tuvo la intención real de atentar contra la libertad sindical. ¿Cuáles fueron estos hechos? Primero, desvinculó a 2 trabajadoras, que no eran cualquier trabajadora. Eran trabajadoras que estaban en sus respectivos departamentos, que habían ejercido un rol de liderazgo durante la negociación colectiva y que habían traído gente para el sindicato. Las desvincula por necesidades de la empresa. Las desvincula a ellas y no a otras. Las desvincula el 18 de noviembre a una y el 21 de noviembre a otra. Efectivamente, yo coincido con lo que dice mi distinguida contraparte, de que el despedir a una trabajadora durante un proceso de negociación colectiva, cuando se desconoce que está involucrada en la negociación, no es una práctica sindical, antisindical. Pero el banco el día 21, el mismo día que desvincula a la segunda trabajadora, recibe el proyecto de negociación colectiva con la firma de ambas. En ese momento cesa el desconocimiento del involucramiento. ¿Y qué nos dice el artículo 309? Que basta que la trabajadora esté involucrada en una negociación colectiva. El banco señala que no le constaba su calidad de afiliada, pero eso no dice relación con la norma. Y por eso no la reintegra. No dice relación con la norma. El 309 es claro, tiene que estar involucrada en la negociación colectiva. Y no hay evidencia más dura que la firma del proyecto por esas 2 trabajadoras el mismo día de la desvinculación de la segunda. El informe de la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo entregó, le hizo saber esta circunstancia al banco en reiteradas ocasiones. Tuvieron instancias de mediación, como ha dicho mi colega, y aún así se negó a recibirla. Entonces, estos hechos no nos pueden llevar sino a concluir que la intención era debilitar el proceso de negociación colectiva y la facultad de negociar de los trabajadores. No se puede entender de otra manera. Señala además que se ha vulnerado la presunción de inocencia. Queremos señalar que, a juicio de esta parte, no se vulneró la presunción de inocencia. La Inspección del Trabajo, los inspectores del trabajo, sus actuaciones están revestidos de una presunción de veracidad. Ellos constataron de que efectivamente las trabajadoras estaban aforadas. El banco, en un franco acto de desobediencia civil, desconoce a la autoridad y no la reintegra. Algo inédito. Yo en mis 15 años de abogado laboralista esto lo he visto en muy contadas ocasiones. Y en empresas pequeñas, nunca en alguien como la envergadura del banco. ¿Qué es lo que hace un empleador? Un empleador la reintegra y pone los recursos. Pide las órdenes de no innovar correspondientes, pero no desconoce la autoridad de un fiscalizador legalmente investido. ¿Qué es lo que hace la Inspección del Trabajo? ¿Qué ocurre entonces? Que se instala el miedo. Se genera la amenaza de pérdida de empleo para el resto de los trabajadores. El mensaje es, estás involucrado en la negociación, te despido y ni siquiera la Inspección del Trabajo te va a defender. Eso se subsume claramente en lo dispuesto en el artículo 289, letra A. Otro hecho que me llama la atención, su señoría, y esto lo sostengo con mucha responsabilidad, es la resolución 132. Mi colega señala que la resolución 132 determinó que las trabajadoras jamás estuvieron aforadas. Es falso, señoría. Lo sostengo con mucha responsabilidad, es falso. La resolución 132 fue motivada por una observación que hizo el sindicato, algunas objeciones que había hecho el empleador al proyecto de negociación colectiva. En esas observaciones,
objetó a algunos trabajadores y los separó en 3 grupos, el empleador, que eran trabajadores que no tenían derecho a negociar colectivamente. Un grupo de 145 trabajadores del BCI, donde estaban las 2 personas que fueron desvinculadas. El segundo grupo eran 46 trabajadores de empresas del holding del BCI. Y el tercer grupo era un grupo reducido de trabajadores de sindicato interempresa. La Inspección del Trabajo declara que todas, mediante la resolución 132, que todas estas personas tenían derecho a negociar colectivamente y que los trabajadores del holding, donde no estaban estas personas desvinculadas, pertenecían a una unidad económica, por lo tanto, podían negociar con el BCI. El banco reclama esta resolución y el único punto de prueba que se hizo durante el juicio fue el siguiente: efectividad que la empresa Banco de Créditos e Inversiones BCI constituye una unidad económica con las empresas BCI Factoring S.A., Análisis y Servicios S.A. y Servicios de Normalización y Cobranza Normaliza. En la afirmativa, antecedentes por menores y circunstancias en que ello se produce. Es decir, el fuero de las trabajadoras despedidas ya no estaba cuestionado. Lo que estaba cuestionado eran las facultades de la Inspección del Trabajo para determinar a esas empresas coligadas como una unidad económica. Es ese el juicio, señoría, del 132. No es otro, es ese. Por eso, señoría, esa alegación referido a la infracción del debido proceso por no hacerse cargo de una prueba sobreviniente es falsa en 2 aspectos. O es imprecisa, mejor dicho, en 2 aspectos. Primero, que la 132 era una prueba totalmente impertinente que no servía para defender las pretensiones del actor. Sobre todo porque no discute el fuero de las aforadas. Lo que señala es que la Inspección del Trabajo no tiene facultades para determinar que estas empresas coligadas pertenecen a una unidad económica. Y segundo, porque la Corte de Apelaciones sí se hace cargo de esa resolución. La acompaña y sí se hace cargo de esa resolución. Y lo que dice es que es indiferente cuáles son las consecuencias de la resolución de la impugnación de la cuáles son las consecuencias de la impugnación de la resolución. Porque lo que está en cuestión es que el empleador, habiendo sido recombinado, no fue capaz de reincorporar a las trabajadoras cuando ya habían sido despedidas. Esa es la práctica antisindical, no es otra. No es el despido solamente. Bien, en cuanto al principio de legalidad y tipicidad, el 19 número 3 establece que las conductas deben estar expresamente descritas en la norma. Es verdad. Ya se dijo acá que el principio de tipicidad dice relación con materias del ámbito penal, pero es razonable además que si estamos ante un sistema infraccional esté escrito en la norma. Lo que no dice la norma es que esta descripción tiene que ser completa. Es decir, basta el núcleo esencial. Y el núcleo esencial está contenido en el 289 letra A. Lo señala, dice atentados o entorpecimiento. Y ya expliqué, a juicio de esta parte y del tribunal, cómo se produce la configuración, cómo se subsume la conducta del banco en lo dispuesto en la norma. Es ese miedo instalado, es esa amenaza velada que no se expresa al no reincorporar a trabajadoras que ya fueron despedidos. En un claro acto, su señoría, de desobediencia civil. Y eso me llama muchísimo la atención, un banco de la envergadura del BCI. Y lo repito, para mí, en mis 15 años de abogado laboralista, y lo voy a repetir hasta el cansancio, lo he visto nunca en una empresa grande. Bien, esta crítica que se le hace al 289 referente a que no estaría completa la norma, no es una falla legislativa, su señoría. Es algo que es propio del derecho laboral. La realidad en el mundo del trabajo ha demostrado que los conflictos entre empleador y sindicato pueden revestir muchas formas.
la libertad sindical es vulnerada de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, tipificar todas las conductas a priori en un texto legal es imposible. Pero eso no significa que la norma esté vacía de contenido, porque la interpretación del derecho laboral y sobre todo el derecho colectivo del trabajo es una interpretación teleológica, es decir, tiene que apuntar al fin que es proteger la libertad sindical. Ese es el norte, ese es el contenido, esos son los límites. Entonces no es difícil descubrir para el intérprete o para el juez cuál es la verdadera interpretación o la verdadera aplicación de las normas. Esto también significa que debe interpretarse entonces como rama del derecho del trabajo en forma extensiva respecto de los titulares, es decir, de los sindicatos, de los trabajadores que que negocian colectivamente, y restrictiva respecto de los agentes que cometen dichas conductas, es decir, de los empleadores. Es por eso que tampoco, a juicio de esta parte, hay vulneración del principio de tipicidad ni legalidad. En cuanto a la infracción a lo dispuesto en el artículo 21, ese mismo artículo 21, su señoría, tal como lo reconoce el requiriente, establece que las actividades económicas se desarrollan con respeto a las normas que los regulan. Bueno, en compras públicas, una de las normas es el artículo 4. Por lo tanto, no hay nada ilegal, no hay nada inconstitucional. La misma Constitución dice que tiene que hacerse bajo las normas que la regulan. Esto es un punto, su señoría, que ya está zanjado por este tribunal. La regla general es que todos pueden contratar con el Estado. Solo quedan excluidos aquellos que, en este caso, han sido condenados por prácticas antisindicales en el entendido de que competirían en situaciones mucho más ventajosas que otros, abaratando costos, sacrificando los derechos de los trabajadores. Esa es la norma. Si uno ve la historia de la ley, puede decir que efectivamente está establecido como una sanción. Ahora, no hay una infracción al principio de libertad económica, porque no impide al banco a seguir con sus negocios. Solamente lo limita por 2 años, que es el tiempo de prescripción de los derechos laborales, a contratar con el Estado, como norma de transparencia y de igualdad en el mercado. Es impresentable que una empresa que ha sido condenada por prácticas antisindicales, que no ha respetado los derechos constitucionales del 19, número 19, de libertad de afiliación, se adjudique suculentos contratos con la administración pública. Además, los compromisos internacionales de Chile también lo obligan a este tipo de normas. En consecuencia, esta es una norma, digamos, que es de orden público económico, la del artículo 4, que está destinada, como ya decía, a velar por la igualdad de los competidores y a evitar, digamos, la desazón que se producía entre los trabajadores cuando veían que algunas empresas que abusaban seguían teniendo una relación fluida con el fisco y ganando mucho dinero. Referido a la proporcionalidad de la sanción y al no bis in idem. ¿Qué sería proporcional para el banco en este minuto? ¿Pagar las 20 UTM? Cuando se despidió a 2 trabajadoras con todas las consecuencias psicológicas, económicas, familiares, sociales de un despido, solo porque lideraban un proceso de negociación colectiva en Calama. Cuando se niega a una autoridad, cuando no se desobedece a una autoridad, cuando se instala el miedo y la amenaza permanente a los trabajadores de ser desvinculados si participan activamente en el sindicato. ¿Qué sería lo proporcional en ese caso? ¿Pagar las 20 UTM?
vuelvo a decirlo, una empresa de la envergadura del BCI no puede ignorar la necesidad de respetar cabalmente los derechos de los trabajadores. Porque además, tal como lo señalan ellos, es un contratante habitual del Estado. Entonces, sabían que no pueden colocarse en una posición de ignorancia de los efectos, de los efectos que iba a producir esto si era condenado. Yo, señoría, en otro juicio, en un juicio laboral por prácticas antisindicales contra el banco, se lo dije al abogado del banco, se lo dije a mi colega, te vamos a condenar, ahí llegamos a un acuerdo, pero te vamos a condenar y vas a quedar en el registro. Y no vas a poder hacer negocio con el Estado, pero no le importó, al banco no le importaba. Pensaba que eso nunca iba a ocurrir, actuó con soberbia siempre en relación a los sindicatos. Nos hacemos cargo, o sea, también comparto los argumentos vertidos por mi colega relacionados al principio del ne bis in idem. Creemos que no se da la triple identidad, que son sanciones que tutelan bienes jurídicos distintos y que las personas concurren, o que el sujeto concurre en calidades distintas, uno como contratante del Estado y el otro como empleador. Quiero terminar en atención a lo bueno de la relación y a que mi colega ya dijo algunos argumentos. Voy a acortar mi tiempo, pero quiero terminar señalando que el banco constantemente ha tenido una política antisindical. Esto no es un hecho aislado. Aquí en Santiago, durante el proceso de negociación colectiva, también la tuvo y la inspección constató varios hechos. Ahí llegamos a un acuerdo donde el banco tuvo que pagar. A los dirigentes, su señoría, los evalúan en periodos extraordinarios para hostilizarlos, que no son los que están contemplados en recursos humanos. Les hacen descuentos que son ilegales. Les prohíben a los miembros del sindicato adherirse a convenios que hace el sindicato con otros bancos. Es decir, las remuneraciones de esos trabajadores, por ejemplo, no se las pueden depositar en otro banco que no sea el BCI. Pero si no fueran socios del sindicato, podrían. Hay bonos a los que los socios del sindicato no pueden acceder, a pesar de que el banco dice que sí, pero cuando ingresan a la página para solicitar el beneficio, no se dan. Esto obedece a una política orquestada del banco, su señoría. El banco ofrece bonos para descolgarse de la negociación colectiva. Entonces, a mí no me extraña, digamos, que haya ocurrido esta condena. Yo creo que ocurrió tarde. Es por eso que quiero hacer énfasis en la proporcionalidad. ¿Qué es lo proporcional ante un empleador de esa característica? Es por esos argumentos que esta parte, su señoría, estima que el recurso de inaplicabilidad debe rechazarse con costas. Bien, muchas gracias. Ministros, preguntas. Cristian. Presidente. Presidente, por su intermedio, preguntarle al señor abogado de la parte requerente en relación a lo que ha dicho su colega contradictor de la Inspección del Trabajo, a la impugnación, a las normas resultan decisivas en este asunto. Se pudiera explayar sobre eso, particularmente sobre el artículo 4 de la Ley 19.886, y también por su intermedio, presidente, al señor abogado de la Inspección del Trabajo en relación a que pudiera desarrollar un poco más extensivo esto que señaló al final de su alegato en relación con el empresario ciudadano y el empresario contratante. Gracias, presidente. Ahora el abogado de la requerente. Con su venia, presidente. Dos observaciones. La primera, entendemos que son normas decisivas en la resolución de ambos recursos. Brevemente, entendemos que el recurso de unificación efectivamente es un recurso destinado a hacer una nomofilaxis de la ley laboral y hemos planteado la inaplicabilidad porque entendemos que es parte de ese examen de regularidad de la ley, en este caso control concreto. Y entendemos que las disposiciones impugnadas son todas relevantes, dado que la decisión judicial subyacente a este asunto se hace cargo de la
caracterización de la práctica antisindical de manera peculiar. Se ha dicho aquí en estrados de que la práctica antisindical sería el incumplimiento de las decisiones de la Dirección del Trabajo y que el Banco BCI estaría en una situación de desobediencia civil por ejercer sus derechos. Que dice, voy a reproducir brevemente, dos fragmentos de la sentencia de la Corte de Antofagasta, considerando quinto. Dice el sentenciador: lo cierto es que desvincular a dos trabajadores justo en el momento en que se está negociando colectivamente y negarse a reintegrarlas, de acuerdo a las circunstancias establecidas en la sentencia, en el considerando duodécimo, no tiene más explicación que la empresa busca atentar contra la libertad sindical. Y agrega: la empresa debió reintegrar a los trabajadores y no condicionarlas al resultado de procesos administrativos o judiciales. Excelentísimo Tribunal, la práctica antisindical es la que se pretende encuadrar en el artículo 289, letra A del Código del Trabajo, o es esta, comillas, desobediencia civil consistente en incumplir decisiones de la Dirección del Trabajo o no allanarse a la mediación de esta. Cuando recurrimos de queja, estamos diciendo que hay una falta o abuso cometido por la segunda sala de la Corte de Antofagasta, porque esta interpretación dada al 289 exorbita con mucho el encuadramiento que el legislador hace de la conducta. Y entendemos que ambas vías procesales, el recurso de queja, que es un recurso disciplinario pero además jurisdiccional, al calificar la falta de uso puede conducir a enmendar la sentencia, lo propio respecto de la unificación de jurisprudencia. Ahora, si quienes están a cargo de la defensa judicial de los intereses del Banco BCI han optado por impetrar dos vías procesales, queja y unificación de jurisprudencia, bueno, esa es la discreción de quien litiga estratégicamente. Pero esa es una discreción de quien litiga estratégicamente. No puede penalizarse el ejercicio de recursos o derechos que la ley franquea. Punto. Tiene la palabra. Al punto, primero, voy a referirme brevemente a este punto. En sí, mi objeción más que nada va no al hecho de ejercer el mismo recurso, sino que al objeto procesal de del recurso en sí. Es decir, hizo un contrapunto entre el objetivo de la unificación de jurisprudencia, que es un recurso de carácter excepcionalísimo y nuevo para nuestro ordenamiento, y también el objeto del recurso de queja. Es decir, efectivamente puede existir sentencia de reemplazo, pero al menos uno exigiría de que la inaplicabilidad por inconstitucionalidad efectivamente tenga o sirva de fundamento para en el caso de la queja, en el cual no lo desconozco cuál podría ser, y en el caso de la unificación que al menos no sea contradictorio con la finalidad de los mismos recursos. Contestando a su pregunta respecto del principio non bis in idem en la relación del empresario entre ciudadano y contratante del Estado, mi fuente es el libro Principio non bis in idem de Jacobo López Barja de Quiroga del año 2004, y en este sostiene que aparte del análisis de triple identidad, uno debería hacer otro orden de análisis en orden al sujeto, que entiendo que también podría considerarse como parte del mismo análisis de triple identidad en la parte de porque sujeto, hecho, fundamento. Esto sería como un análisis del mismo sujeto, así también podría inmiscuirse en la triple identidad, pero el autor lo entiende de una manera distinta. Dice que estima que aparte de la triple identidad existe otro presupuesto de exclusión para la aplicación de la regla, como resulta ser el hecho de existir una relación especial entre el sujeto y la administración, en virtud del cual cualquier potestad sancionatoria, en virtud de la misma, se posiciona con independencia de la que se manifiesta en razón del Estado ciudadano. Así, también podríamos hacer punto de que la empresa se encuentre inscrita en el registro oficial de contratistas de la administración, es decir, que es una característica distinta que, por ejemplo, cualquier otra empresa que no tenga dicha calidad. Entonces, en base a eso,
yo afirmo de que ambas sanciones no serían equivalentes puesto que se han manifestado bajo calidades distintas. Una bajo contratante del Estado y otra general, empleador, que debe respetar las garantías constitucionales de nuestra Constitución. Gracias, presidente. Quiero preguntarle al abogado de la requiriente lo siguiente. Usted hizo un especial énfasis respecto del impacto económico que tendría la medida de inhabilidad. Me gustaría que usted pudiese desarrollar con mayor profundidad este tema, que no está de esa manera desarrollado en el expediente, el proceso, y que usted ha mencionado en términos muy generales. ¿Cuál es en concreto el impacto económico? ¿A cuántas licitaciones, por ejemplo, se presentaron en los últimos 2 años? Y si hablamos del impacto económico, distinguiendo entre lo que es la ejecución de contratos ya celebrados con respecto a los esperados. Tener más antecedentes para poder hacer un cierto pronóstico, para poder ponderar en definitiva si se está o no se está ante una gran desproporción. Y si hablamos de disuasión, también, por ejemplo, saber cuánto significa esto en relación a los otros negocios de la empresa. ¿Qué porcentaje representa? Esto más allá de otro tipo de consideraciones. Tiene la palabra. Señor presidente, con su venia, señor ministro, la verdad es que no quise hacer referencia a ningún guarismo, porque encontraba delicado. La información se la pedí a mi mandante, la tengo aquí a la vista. Es una información sensible respecto de una de las áreas de negocios del banco. Me atrevo a singularizar el área de contratos y los montos generales. Municipalidades a febrero del año 2015, contratos vigentes hasta el año 2015, por un monto general de 153, 859, 942, 933. Contratos indefinidos, 56.162, 128, 505. Otros servicios públicos, 46.133, 760, 159. Los periodos comprenden año 2015-2016. ¿Eso en términos de la ejecución de contratos ya firmados o contratos nuevos? Ya firmados. Y naturalmente, por el tipo de servicios que presta el banco, está permanentemente recurriendo a mercado público como oferente. Gracias. Y una última pregunta, la que le planteé con respecto al porcentaje de los negocios de la empresa. Esa información no la tengo. Ya. Solo esta información desagregada Agradezco. respecto de entes públicos. Sí, agradezco. No está en esta información la relativa a Ejército y Fuerza Aérea. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Terminada entonces la vista de la causa.